La industria de la fe, por el padre Francisco Gilberto Arias Escudero. Voz, César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia. La historia de la humanidad está marcada por la búsqueda incesante de significado, de propósito y de conexión con lo divino. A lo largo de los siglos esta búsqueda ha llevado a grandes reformas, profundas reflexiones y también a divisiones y nuevos comienzos. Lo que comenzó con un solo mensaje se ha ramificado en cientos, miles de interpretaciones, cada una con su propia identidad, doctrina y, en muchos casos, intereses. La lista de fundadores de distintas iglesias refleja una realidad incuestionable. La insatisfacción y el desacuerdo son motores poderosos del cambio. Lutero, Calvino, Enrique VIII, Smith, White, Miller, Wesley y muchos otros no solo buscaron interpretar la fe según su propia visión, sino que en el proceso crearon comunidades, estructuras y sistemas que, con el tiempo, también se convirtieron en instituciones sujetas a crítica y nuevas reformas. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Se trata realmente de una búsqueda de Dios o es una muestra más del espíritu humano de liderazgo, de protagonismo o incluso de negocio? Porque si bien cada nueva iglesia ha surgido con un discurso de revelación, corrección o regreso a la verdadera doctrina, también ha traído consigo estructuras, templos, ministerios y en muchos casos una mercantilización de la fe. No es secreto que en el mundo moderno muchas iglesias han pasado de ser lugares de culto a verdaderas corporaciones espirituales, con estrategias de marketing, eventos multitudinarios, promesas de prosperidad y sobre todo un modelo en el que la fidelidad de los creyentes se mide en diezmos y ofrendas. Se llenan estadios, se construyen templos de lujo, se venden libros, conferencias y cursos espirituales. El mensaje de salvación, que alguna vez fue gratuito y universal, ahora tiene costos operativos. La espiritualidad es una necesidad humana profunda y en muchos casos las religiones ofrecen respuestas a preguntas existenciales que la ciencia y la filosofía no pueden responder del todo. Esto crea un mercado natural donde las personas buscan guía, sentido y esperanza. ¿Pero es esta fragmentación solo un reflejo del mercado religioso o es una muestra de la naturaleza humana? Tal vez ambas. La fe es una experiencia personal y cada ser humano tiene su propia interpretación de lo divino. La historia de la religión cristiana no es distinta a la historia de la humanidad en general. Donde hay poder, donde hay diferencias, donde hay divisiones, hay nuevas estructuras que nacen. Y así, la rueda sigue girando. Muchos movimientos religiosos nacen alrededor de un líder carismático que afirma haber recibido una revelación especial o una interpretación única de la fe. Este liderazgo carismático es poderoso porque conecta emocionalmente con las personas, generando confianza y fidelidad. Sin embargo, a medida que crece la influencia del líder, su autoridad puede volverse incuestionable y la estructura religiosa empieza a girar en torno a él. Las iglesias, al igual que las empresas, buscan expandirse. En el mundo religioso, la expansión se mide en número de fieles, en alcance mediático y en la construcción de grandes templos o megaiglesias. Esto requiere inversiones significativas, por lo que se desarrollan estrategias para captar recursos de los creyentes. Si bien el crecimiento de las iglesias y su estructura económica pueden hacer que la religión parezca un negocio, es importante recordar que no toda comunidad de la fe se maneja bajo estos principios. Hay espacios donde la espiritualidad es auténtica, donde la ayuda al prójimo es genuina y donde la fe sigue siendo una búsqueda sincera y libre de intereses económicos. La verdadera espiritualidad no necesita megaproducciones ni marketing agresivo. No se mide en templos de lujo ni en cuentas bancarias abultadas. Se refleja en la transformación personal, en la búsqueda de la verdad, en la compasión y en el servicio desinteresado. Tal vez la pregunta que debemos hacernos no es cuántas iglesias existen, sino cuántas realmente buscan a Dios y cuántas solo buscan llenar la carpa. En última instancia,
El creyente tiene la responsabilidad de discernir entre la espiritualidad auténtica y la religión como empresa. La fe no debería ser una transacción comercial, sino un camino de búsqueda y crecimiento. Y cuando una iglesia empieza a parecerse más a una corporación que a un lugar de encuentros con lo divino, tal vez sea momento de preguntarse si lo que se está vendiendo es realmente fe o solo un producto bien empaquetado. Las personas siguen buscando respuestas. Algunas encuentran paz en la tradición, otras en lo nuevo, algunas en la estructura, otras en el carisma de un líder. Lo que queda claro es que el alma humana no deja de anhelar algo más grande, aunque a veces lo busque en lugares donde el ruido del negocio es más fuerte que el susurro de lo sagrado. Tal vez la verdadera pregunta no es por qué hay tantas iglesias, sino si en medio de esta multiplicidad sigue existiendo espacio para la verdad genuina, para la fe sin intereses, para la espiritualidad sin transacciones. Porque si la religión se convierte en un negocio, ¿qué queda de lo divino? Escrita por el padre Francisco Gilberto Arias Escudero. Voz, César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia.